Yo no sé si ustedes leyeron, si se proyectó en la pantalla, el título de la reflexión nuestra en esta hora. ¿Alguien se enteró? Normalmente no llamo la atención de la congregación al título del sermón, pero quiero decirles que en esta hora vale la pena recordarlo. El título de la reflexión es Las cosas que hace Dios. A ver cómo dice. Pero ese título va encerrado en signos de admiración. Así que si lleva signos de admiración, ¿cómo debemos pronunciarlo? Las cosas que hace Dios. Algo así como con emoción, ¿verdad? Como decir, wow, wow, lo que hace Dios. ¿Qué cosas hace Dios? Y cuando digo qué cosas hace Dios, quiero especificar un poquito para que nos ubiquemos a qué me estoy refiriendo. Cosas raras, cosas que a veces suenan o parecen extrañas, cosas increíbles, incluso cosas insólitas. ¿Nos entendemos mejor ahora? Es decir, cosas que no esperamos que Dios haga. A eso me estoy refiriendo. Porque el razonamiento humano está encasillado y funciona más o menos en forma predecible. Si yo voy a decirle algo a una persona, dependiendo de lo que voy a decir, más o menos puedo esperar o anticipar la reacción de esta persona. ¿Es así o no? Puedo anticipar su reacción. Pero con Dios no hay manera de predecir. Él es soberano y Él es dueño de sus actos. Hay cosas que Él hace a veces que son totalmente irrazonables para nosotros, pero para Él tienen perfecto sentido. Ahora, este micrófono no sale de aquí, ¿verdad? Ok. Un ejemplo, para que ustedes también me puedan ayudar. Y desactivamos este, por supuesto. Es que quiero moverme un poquito. Cosas extrañas de Dios, cosas raras, que a veces no tienen sentido. O sea, ¿cómo se puede explicar que Dios envía a su Hijo a este mundo? Todo un rey, en el pleno sentido de la palabra. Pero ese rey duerme su primera noche en un pesebre. ¿Qué era un pesebre o qué es un pesebre hoy día? ¿Sabemos qué es un pesebre? El lugar donde, ¿qué hacen los animales allí? Comen. Es el lugar donde los animales comen. El rey del cielo duerme en un pesebre. ¿A quién se le puede ocurrir? No es lo que tú y yo hubiésemos preparado para un rey que se va a hospedar en nuestra casa, ¿verdad que no? No. Cuando hace su entrada triunfal a Jerusalén, este rey no escoge un caballo blanco, sino que va sentado sobre los lomos de un pollino. Es decir, un asno joven. O sea, no es cosa de un rey, pero así es Dios. No escogeríamos eso para un rey. Pero Él actúa de una manera extraña tantas veces. Y cuando muere en una cruz, un instrumento de tortura que se usaba para los peores criminales. Y muere en el centro, es decir, como diciendo el peor de los tres. ¿A quién se le puede ocurrir? Pero esa es la muerte que escogió Dios para su Hijo. O por lo menos no lo impidió. Ahora, cosas extrañas de Dios. ¿Me pueden ayudar con algunas? Ya di 3 ejemplos. Cosas extrañas de Dios en cuanto a cuestiones materiales, por ejemplo. ¿Algún ejemplo? No tuvo nunca un lugar donde recostar su cabeza. El Rey del cielo. ¿Algo más? ¿Perdón? Bueno, no se hizo pecador, sino se hizo como uno de nosotros. Y sufrió como uno de nosotros. Y padeció hambre y sed. Y muchas veces soledad. La separación. La traición de sus más cercanos seguidores. Ahora, este rey, este Dios,
pensando ahora en pasajes extraños del Antiguo y Nuevo Testamento, Moisés va a Dios pidiéndole una salida, su ayuda, porque los ejércitos de Faraón se acercan. El mar está delante de las huestes de Israel. Y cuando él va a Dios, Dios le dice algo así como, ¿y tú por qué vienes a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Se imaginan a Moisés? Que marchen. ¿Que marchen hacia dónde? Hay un volumen enorme de agua delante de nosotros y nos estás pidiendo que marchemos. ¿Cómo puede ser que Dios le ordene a su capitán de las huestes del pueblo de Israel que para derribar las montañas de Jericó, ¿qué debía hacer el pueblo? ¿Qué debían hacer los soldados para que las murallas de Jericó cayeran? Rodear la ciudad. Pero cuando ya lo hubiesen rodeado, el número de veces que le indicó que debían hacer para que los muros cayeran, gritar. ¿Gritar? ¿No es eso extraño? ¿Cómo puede caer un muro, una muralla, si tú estás gritando para que caiga? Este es el Dios que cuando predica durante todo un día y la gente tiene hambre, sus discípulos se acercan para decirle, Señor, ¿qué hacemos? La gente ha estado escuchando todo el día y no han comido. ¿Y qué les dice Él? ¿Qué les dice Él? Darles de comer, en otras palabras, denles de comer. Y se imagina en la mente de los discípulos que habrán darles de comer. Señor, ¿a dónde iremos a comprar pan para tanta gente? ¿Será que iremos por los collados, con los cortijos para comprar pan a tanta gente? ¿Y qué hace entonces? Cuando uno de los discípulos menciona, aquí hay un alimento de un muchacho, ¿cuántos panes eran? 5, ¿y cuántos peces? ¿Y cuánta gente comió ese día? Solo 5,000 hombres, pero sin contar las mujeres y los niños, es decir, probablemente 15 o 20,000 personas comieron ese. Bueno, ese es el Dios que hace cosas extrañas, cosas que la mente humana jamás podrá concebir. Pero no es en ese ámbito donde yo quiero moverme en esta hora. Yo quiero pensar en lo que Él hace con el elemento humano. Yo no sé cuántos leyeron la matutina que corresponde al día de hoy. ¿Alguien leyó la matutina de adultos correspondiente al 3 de diciembre? ¿Alguien la leyó? Parece que nadie la leyó. Bueno, si es así, mucho mejor, porque le va a parecer nuevo lo que voy a mencionar. Bueno, justamente yo tenía mi sermón preparado desde hace varios días. Y cuando leo la matutina de esta mañana, digo, pero ¿cómo no lo leí antes? ¿Cómo no la leí antes? Porque el sermón lo habría organizado alrededor de este relato. Pero lo voy a mencionar brevemente. Un pastor de nombre Joseph Parker predica un sermón un día de junio, exactamente un 14 de junio, del año 1900, hace muchos años. Joseph Parker, uno de los grandes oradores londinenses de aquella época, siglo XIX. Pero entonces él comienza su sermón diciendo, ¿será que podemos hacer una lista de los verdaderos cristianos de esta iglesia? Y los hermanos se quedan así. Sí, ¿cómo haríamos? Dice él. ¿Y qué nombres anotaríamos como verdaderos cristianos de esta iglesia? ¿Será que podemos hacer eso en esta mañana? Anotar en una lista los nombres de los que son verdaderos cristianos. ¿Se puede hacer eso? Nadie se atrevería a hacerlo, ¿verdad? Porque solamente ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios. Eso es lo que Joseph Parker dice. Apenas hace la pregunta, él mismo responde. Dice, no podemos hacerlo. Solo la mano de Dios, dice él. Solo la mano de Dios puede saber y además escribir quiénes son los verdaderos cristianos. Pero entonces él alarga un poquito la historia y usando su imaginación dice, ¿y si hiciéramos una lista de los verdaderos cristianos de toda la historia, qué nombres aparecerían allí? Entonces dice, muéstreme la lista. Está hablando en forma imaginaria. Muéstreme la lista. Y cuando imaginariamente alguien le trae la lista de los verdaderos cristianos, dice él, allí no está el nombre de Zaqueo. ¿Dónde está el nombre de Zaqueo? Por favor, rompan esa lista y háganla de nuevo. Está imaginando, ¿no? Sabemos quién era Zaqueo, ¿no? ¿Alguno de ustedes habría anotado el nombre de Zaqueo en la lista de los verdaderos creyentes? Bueno, no antes de su conversión, porque Zaqueo era en el pueblo de Jericó el hombre más odiado.
no tanto como odiado, podemos decir más bien detestado. Pero él dice, no veo a Zaqueo allí. Rompan esa lista y tráiganmela de nuevo. Le traen la lista de nuevo. Y entonces dice, no veo allí el nombre de María Magdalena. No veo el nombre, a ver, mencionen. No veo el nombre de, están pensando en los mayores pecadores que nunca tú y yo anotaríamos en esa lista. No veo allí el nombre de, bueno, Judas no va a estar en esa lista. Definitivamente Judas no va a estar en esa lista, porque él escogió no estar. Pero en esa lista no veo a David, no veo a los hermanos Juan y Santiago, hijos del trueno, no veo a Pedro, no veo a Saulo de Tarso. Caín no va a estar en esa lista. Lo que está diciendo el predicador es que en tu lista y en la mía nunca habríamos anotado los nombres de esa gente. Zaqueo era ladrón, se enriqueció a expensas del pueblo con el cobro de impuestos. La mujer samaritana, María Magdalena, Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, Pedro era un bocón muy impulsivo, y así sigue la lista. La lista de Dios es una lista extraña. ¿Y saben por qué es extraña? Por sobre todas las cosas, la lista de Dios es extraña. Increíble, insólita, porque allí está tu nombre y está el mío. Y mi nombre no debería estar allí, ¿o sí? Mi nombre no debería estar en esa lista, pero algo vio Dios, que ni siquiera yo mismo pude ver. Algo vio Dios en ti, para que tú estés aquí en esta mañana, ¿sí o no? Son las cosas extrañas de Dios. Que Dios escoja, ¿saben el texto ese de 2 de Corintios 4, 6 y 7, donde dice que Dios ha puesto su tesoro en vasos de barro? ¿Cuál es el tesoro de Dios? El tesoro del Evangelio. El tesoro es Jesucristo. Y tú y yo somos las vasijas de barro. Y resulta que Dios ha puesto ese tesoro en tus manos y en las mías. Y a veces las personas que parecen las menos improbables, las que nunca diríamos tiene chance de convertirse, o tiene chance de estar en el reino de los cielos, esas personas son quizás las primeras en la lista de Dios. Y ahora estoy pensando, yo no sé cuántos han oído hablar de, ella es una escritora, su nombre es Joni Eareckson Tada. De hecho, en la matutina de adultos en esta semana hubo una lectura en que se habló de ella. Ella era una jovencita que se lanzó de cabeza en una bahía sin saber cuán profunda era, y cuando pegó la cabeza contra el fondo quedó, es un término que no se usa mucho hoy día, pero se dice cuadriplégica. Cuadriplégica significa que no puede moverse sin ayuda de alguna máquina. Joni solamente puede mover sus manos, solamente. No se puede movilizar, todo es con equipos. Y Joni en un momento dado de su vida le pidió a Dios la muerte y le dijo que si ella no podía vivir, entonces que la dejara morir. Pero resulta que Joni se convirtió, ha escrito desde sus sillas de ruedas, ha escrito varias docenas de libros. Ha formado una organización llamada Joni and Wheels, que se encarga de donar sillas de ruedas a personas discapacitadas en todo el mundo. Bueno, el caso es que un día la invitaron a ella a predicar en Rusia, en Moscú. Y desde su silla de ruedas, ella debía dirigirse a una congregación de 70,000 personas. 70,000 personas. No cabían en el Estadio Olímpico de Moscú. Pero cuenta ella en una matutina llamada Diamantes en el polvo, cuenta ella que ese día que le tocó predicar, su traductor era un jovencito de nombre Oleg, ciego. O sea, la predicadora era una persona cuadriplégida y el traductor era un... Entonces, antes de que ella tomara la palabra, Oleg, asombrado, le dice, ¿tú puedes describir para mí lo que estás viendo? Ella era los ojos de él. ¿Tú puedes describir para mí la escena?
Entonces ella describió la escena y le habló de 70,000 personas aproximadamente, gente de pie, gente por los alrededores. Y entonces ella era los ojos de él, pero él era ¿qué cosa para ella? Era su voz, porque aunque ella podía hablar, no podía hablar ruso. Él era el traductor. Y antes de ella hablar, Oleg se acerca. Yo tengo aquí la copia de la matutina. Dice, estoy traduciendo en inglés. Me cuesta tanto creer que Dios te ha escogido a ti, una mujer, aquí dice paralítica, paralyzed, pero debería ser discapacitada, y a mí un ciego, para que hoy el Evangelio lo escuchen miles y miles de mis compatriotas. Y dice al final, esto es, ¿cómo se traduce en inglés? Amazing. Esto es grandioso. No puedo creer. Esto es maravilloso, dice él. Tú, una paralítica, discapacitada, yo, un invidente, y es a nosotros dos a quienes Dios nos escoge para que su nombre sea glorificado en esta hora. Estas son las cosas que hace Dios. Yo pregunto, ¿no había en toda Rusia un traductor que no fuera ciego? ¿Será que no había un traductor? ¿Traducir del inglés al ruso? Tiene que haber habido un traductor, pero Dios escogió al ciego. Y no pudo haber una persona que pudiera hablar el Evangelio a estos miles de asistentes, una persona que estuviera en su plenitud de facultades. Por supuesto que la había. Pero ese día no fue el nombre de Joni ni el de Oleg el que fue glorificado. ¿El nombre de quién fue glorificado ese día? El nombre de Dios. El nombre de Dios fue glorificado ese día. Y ahora vamos a la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 31. Noten ustedes, esa es la lectura antes, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero vamos a buscar es 1 Corintios capítulo 1. Noten la explicación que da la palabra de Dios para esa conducta extraña de Dios. O sea, ¿cómo explicar que Dios proceda de esta manera? Que a veces escoja personas que no son las mejores preparadas, o las más pudientes, o las más reconocidas para ser sus portavoces. 1 Corintios, el capítulo número 1, versículos 25 al 31. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leerlo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Será que Dios es insensato? ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol? ¿Será que Dios es débil? ¿Por qué dice el apóstol lo insensato de Dios? ¿Y por qué habla de lo débil de Dios? Hermanos, pensad lo que erais cuando fuisteis llamados. No erais muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Cuando Dios habla de lo necio del mundo, cuando Dios habla de lo débil del mundo, bueno, esas son las cosas extrañas de Dios. Que Dios te escoja a ti, que me escoja a mí, para predicar su evangelio, pudiendo escoger a ángeles, pudiendo escoger a lo mejor de la raza humana, Él a veces escoge, no lo peor, sino lo más débil. Pero, ¿por qué razón? Bueno, versículo 29. No sé cómo dice en tu versión de la Biblia, pero en esta versión dice, he aquí la razón por la cual Dios a veces actúa de una manera extraña. Dice, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa eso? Para que nadie se jacte en su presencia. Yo tengo una versión aquí que es la versión internacional. Escuchen cómo dice. Nueva versión. A fin de que en su presencia nadie se pueda jactar, así nadie podrá presumir delante de Dios. O sea, cuando Dios escoge lo más débil, cuando Dios escoge lo más bajo como su instrumento humano, ¿con qué objetivo lo hace? Para que nadie presuma delante de Dios.
Y ahora escuchen esta cita. Esta cita es de un libro llamado El fin del peregrinaje, de Russell Holt. Dios no busca jamás gente que haya fracasado. Presta mucha atención porque aquí de repente puede estar hablando de ti y de mí. Dios no busca gente que no haya fracasado. Dios busca gente común. ¿Qué clase de gente busca Dios? Y cuando decimos gente común, ¿es eso ofensivo para algunos? ¿Somos gente común tú y yo? Bueno, en un sentido sí, ¿verdad que sí? Común y corriente quiere decir. Gente del pueblo. Gente que no está en los palacios o en las altas esferas políticas. Dios busca gente común. Individuos que nunca han visto sus nombres escritos en las marquesinas de los lugares públicos. Gente que cree que Dios puede usarlos ahí donde se encuentran para lograr algo grande. A ver, ¿qué clase de gente busca Dios? Gente común. Gente como tú y como yo. Gente común. ¿Será que, por ejemplo, sin ofensa, voy a hablar de algunas profesiones, pero todas son comunes, corrientes, es decir, de los oficios que conocemos en el pueblo? ¿Un zapatero, oficio común, sí o no? ¿Y un vendedor de zapatos? ¿Panadero? ¿Gente común, sí o no? ¿O se siente ofendido a alguien si decimos gente común? Común y corriente, gente como nosotros, que no estamos en los palacios, en las cortes, en las altas esferas de la sociedad. Es aquí la historia de un hombre común, vendedor de zapatos. Yo no sé cuántos han oído hablar de un famoso predicador de nombre Dwight L. Moody. Dwight Moody. ¿Han oído hablar de Moody? Dwight Moody era un vendedor de zapatos. Asistió a la iglesia porque un tío le hizo una oferta. Le dijo: Dwight, si asistes a la iglesia, te voy a dar trabajo en la zapatería. Y Dwight asistió a la iglesia porque quería trabajar y necesitaba trabajar. O sea, no porque estaba interesado en Dios. Cuenta el relato que un día, estando él en la zapatería, un hombre de nombre Edward Kimball entró. Y la intención de Edward, aunque estaba muy nervioso, era compartir con Dwight el evangelio. Edward nunca había hablado del evangelio a nadie y se sentía muy temeroso. Tan temeroso que estuvo en la puerta de la zapatería, caminando de un lado a otro, pensando si debía o no entrar. Por momentos pensaba que debía irse. Pero oró, se llenó de valor y finalmente entró. Cuando entró, fue hasta el final de la zapatería, donde estaba Dwight organizando zapatos en las cajas. Y como pudo, en el nombre de Dios, le habló del evangelio. Para su sorpresa, el jovencito creyó y oraron juntos. Y allí, en el fondo de la zapatería, Dwight aceptó a Jesús. Lo que nadie sabía es que este muchacho de unos 17 años se convertiría con el paso de los años en un poder en las manos de Dios. Porque en él nació una pasión. Y esa pasión es la que debe atesorar tu corazón y el mío, y es la pasión por las almas. Es decir, la pasión por llevar a Cristo a todo aquel, si es posible, con quien entramos en contacto. Lo primero que hizo Dwight fue ir a una iglesia. Y aunque no sabía mucho de la Biblia, se ofreció para dar estudios bíblicos. Un miembro de la junta que lo examinó le hizo varias preguntas y como él no pudo responderlas, le dijo a Dwight: mira, muchacho, lo mejor que tú puedes hacer para Cristo es quedarte tranquilo. En otras palabras, toma asiento en una banca y no molestes. En otras palabras, le estaba diciendo: tú no sirves para predicar el evangelio. Pero si hay algo que Dwight no podía hacer era quedarse tranquilo.
Se mudó a otra ciudad, de Boston pasó a Chicago, fue a una iglesia y de nuevo se ofreció para dar estudios bíblicos. En la iglesia le dijeron, no hay posibilidades porque tenemos tantos maestros como alumnos. Tenían 16 maestros y eran como 18 alumnos. Ya son muchos maestros, así que lo que tú puedes hacer, ve a la calle, recoge, toma contigo a todo aquel que se interese en el estudio de la Biblia, formas tu propia clase y vete a algún lugar durante un mes a estudiar la Biblia con ese grupo. Después que se acostumbren a ti, entonces tú vienes y aquí tendrás tu clase. Pero primero tienes que conseguir tus propios alumnos. Bueno, dice el relato que Dwight se fue a la calle. Imagínense ustedes, se fue a la calle a buscar alumnos y encontró unos cuantos. Les voy a leer los nombres de los muchachos que consiguió, porque eso quedó registrado. Dice el relato que eran muchachos mal vestidos, algunos de ellos incluso andrajosos. Los primeros alumnos de la clase de Moody, Madden el carnicero, Ojo Rojo, Pantalones Rotos, eran los apodos. Y ahora Carlos Mesa, que está ya riéndose, a lo mejor se está acordando de los sobrenombres que tenían nuestros amigos allá en el barrio donde crecimos. Porque allí todo el mundo tenía un sobrenombre. No le pregunten a él cuál era el de él. Pantalones Rotos, El Cadete, La Salamandra Negra, El Viejo, Darby el Remendón, Jackie Velas, Smikes, El Carnicero Lilray, Cuerno Verde, El Indio, Gilberico. Esos eran los alumnos de Dwight Moody. Con esos 12, 14 alumnos comenzó. Y escucha bien. Al cabo de un año tenían 1000 alumnos en la clase. 1000 alumnos. La clase de Biblia de Dwight Moody llegó a ser tan famosa. ¿Han oído hablar de Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, ¿han oído hablar de él? La clase de Moody se hizo tan famosa que el presidente de los Estados Unidos fue a visitarla, allá en Chicago. Para hacer la historia corta, durante 40 años, Moody predicó el Evangelio. Se calcula que unas 100 millones de personas escucharon el Evangelio de Jesucristo. No que lo aceptaron, sino que lo escucharon. Ahora, Moody vivió en el siglo XIX. ¿Había radio, televisión en ese entonces? No sé siquiera si había sistemas de sonido, probablemente no. Predicar el Evangelio a 100 millones de personas, en vivo. Así era la pasión de él. Y de hecho, los autores dicen, la pasión de Moody era predicar el Evangelio de Jesucristo con una Biblia en la mano. Ahora, lo más insólito, porque estamos hablando de cosas extrañas que Dios hace, lo más insólito que Dios hizo con Moody, nunca asistió a un seminario teológico, nunca fue ordenado al ministerio, nunca recibió una clase de Biblia. ¿Quién fue el maestro de Moody? Tiene que haber sido Dios. Nunca recibió una clase de homilética. Homilética es la clase que los pastores reciben acerca de cómo hablar en público, cómo predicar, qué errores evitar. Nunca recibió una clase en toda su vida. Nunca fue ordenado al ministerio, pero unas 100 millones de personas escucharon el Evangelio de sus labios. Uno de sus biógrafos, él se llama Warren Wiersbe, escribió de Moody: la vida y el ministerio de este humilde hombre de Dios es un ejemplo para nosotros de lo que el Señor puede hacer
en la vida de una persona ordinaria que se ha consagrado completamente a Él. ¿Cómo dice el autor? Una persona extraordinaria. ¿Eso es lo que dijo? ¿Qué dijo? Una persona ordinaria, una persona común. Lo que estamos tratando de decir en esta mañana es que Dios puede hacer maravillas con aquel, no importa cuán común sea, si se entrega completamente a Él. Y decir esto es recordar una cita que probablemente tú estás recordando ahora. Es una de mis favoritas del libro El deseado de todas las gentes. Y la página es la 216. Quizás yo la comienzo a leer y ya tú la vas a recordar. La cita de Elena White dice: no tienen límites. No tienen límites la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo a un lado, porque no es mi gloria, es la gloria de Dios. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Esa cita es poderosa. Esa cita es dinamita pura. No hay límite, mi amigo. Mi amiga, no hay límite. Los que están escuchando, si es que se está transmitiendo por internet, no hay límite para tu utilidad. Si un día decides colocarte en las manos de Dios y dices: heme aquí, envíame a mí. Con el poder de tu Santo Espíritu, capacítame. Porque en tu nombre quiero hacer maravillas. En tu nombre y para tu gloria. No hay límite, mi amigo. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que hemos encasillado a Dios. ¿Qué significa eso? Pareciera que por lo que hemos escuchado y leído de Dios, lo hemos categorizado de una manera que actúa así. Dios hará por mí esto o hará aquello, pero no hará esto otro. Eso lo puede hacer con otros que son más inteligentes que yo, más consagrados que yo, más fieles que yo. O sea, conmigo Dios puede llegar hasta cierto punto. Y cuando razonamos de esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Limitando el poder de Dios. Óyeme bien, no es lo que Dios puede hacer. Mejor dicho, no es lo que tú puedes hacer por Dios. No es lo que tú puedes hacer por Dios. Es lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Ahí está. Como dice la hermana Juan en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la pregunta no es cuántos talentos tengo. La pregunta es qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Y qué estás haciendo con lo que tienes? La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que dijeron: Señor, yo no es mucho lo que pueda darte, pero aquí estoy yo. De hecho, esta semana yo tengo una columna en una revista llamada Prioridades, una sección que se llama Punto de Referencia. Y allí básicamente es historias, cosas sencillitas, ¿no? Pero me interesó mucho la vida de un hombre llamado William Booth. ¿Se han dado cuenta que todos los años, por esta época, aparecen en los supermercados personas con unas campanitas y anuncios que dicen Ejército de Salvación? ¿Lo han visto? Salvation Army, Salvation Army. Salvation Army existe prácticamente en casi todo el mundo. Y son voluntarios que han dicho: Señor, yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero hacer algo por los más pobres de la ciudad. ¿En memoria de quién? Bueno, resulta que un hombre de nombre William Booth, allá en Londres, pero en Londres de la Revolución Industrial, que eran dos caras. Por un lado, mucho progreso y por otro lado, mucha pobreza. Un día, él resolvió hacer algo por los pobres de Londres. Y miren, lo que resolvió hacer fue conseguir voluntarios para repartir comida y crear lo que llaman chicken soup, ¿es así que le llaman? Es decir, lugares donde dan comida gratis a la gente pobre. El caso es que
Por todo Londres creció su ministerio y por todo el mundo se ha extendido. Bueno, aquí lo vemos todos los años. Y un día le preguntaron, señor Booth, bueno, era un pastor, por cierto, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Saben qué dijo él? En el mismo momento en que los pobres de Londres cautivaron mi corazón, así lo dice él, desde el mismo momento en que los pobres de Londres cautivaron mi corazón, había gente más inteligente que yo en Londres y había hombres más capaces que yo. Pero ese mismo día decidí, escucha bien lo que voy a decir, ese mismo día decidí que Dios tendría todo de William Booth. A ver, ¿qué quiere decir eso? Decidí que Dios tendría todo de William Booth. ¿Qué estaba diciendo él? Ese día decidí que Dios recibiría de mí todo lo que soy y todo lo que tengo. Y miren, el hombre cumplió su palabra, le entregó todo a Dios, vivió para Dios, sus talentos, sus recursos, todo lo entregó a Dios. Dios recibió lo mejor de William Booth y también lo peor. Pero Dios hizo maravillas, porque hasta hoy millones en el mundo entero se están beneficiando de la obra que ese hombre, que no era el más brillante, no era el más capaz, no era el más rico, pero que decidió entregarle ¿cuánto a Dios? Todo a Dios. Tengo una historia más que contar, pero antes quiero preguntarte algo. Y no tienes que responder levantando la mano. ¿De verdad que le has entregado todo a Dios? Si a uno le preguntan, ¿le has entregado todo a Dios? La respuesta automática es no. Sí, claro. Pero si uno analiza bien la pregunta, y solo cada quien la puede responder, uno dice, pero un momentito, esta parte no, esta parte estoy esperando que las cosas cambien, un mejor trabajo, que esto se supere, esta crisis. En el fondo, lo más seguro es que lleguemos a la conclusión de que no hemos hecho una entrega completa. Pareciera que hay, como otro autor lo menciona, de apellido Meyer, parece que en nuestra vida hay algún cuarto o algún lugar donde dice prohibido entrar. O sea, le hemos dicho a Dios, Dios puedes entrar a mi vida, mi corazón. Y cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestra mente, en nuestro corazón, se encuentra con un cuarto que dice, ¿cómo dice el cuarto? Reservado. Y allí no puede entrar, a menos que tú permitas que Él entre. ¿Cuál es ese cuarto? ¿Cuál es esa habitación que está reservada? Que no has entregado totalmente a Dios. El día que resuelvas hacer una entrega completa y digas, Señor, es verdad que no tengo suficientes ingresos y que ese trabajo en sábado me hace falta, pero ¿sabes qué? No voy a seguir trabajando en día sábado y voy a dejarme en tus manos. Mi familia, mis hijos están a partir de este momento en tus manos. No voy a desobedecerte más. Ese día algunas cosas extrañas van a comenzar a ocurrir. ¿Nos estamos entendiendo? El día que resuelvas, no voy a seguir viendo o leyendo esta clase de literatura, o viendo esta clase de película, o tomando esta clase de bebida, o consumiendo esta clase de alimentos, o asistiendo a esta clase de lugares. El día que digas no, no y no, no, voy a creer por fe que tú vas a abrir el camino para mí y me vas a dar la victoria. Ese día, algunas cosas que dije, algunas cosas extrañas van a comenzar a ocurrir. Pero detrás de esas cosas extrañas, ¿sabe quién va a estar? Va a estar Dios. Y cuando es Dios quien está detrás de lo que está ocurriendo, al final el resultado es victoria. Y esa historia que quería contarles es una historia muy querida para mí porque la viví y todavía estoy siendo protagonista de lo que Dios puede hacer. Carlos Mesa se va a acordar porque él también es parte de esa historia. Tengo un amigo de la infancia a quien todo el mundo en la zona conocía por Nino. Por cierto, Nino sabe que hoy yo hablaría de esta historia. Porque yo lo llamé y le dije, Nino, quiero contar tu historia.
voy a predicar un sermón que habla de lo que Dios puede hacer a través de un instrumento humano cuando este instrumento se pone en sus manos. ¿Puedo contar tu historia? Y digo, claro, no hay problema. Bueno, Nino y yo crecimos juntos, con una cantidad de muchachos, con sobrenombres como los que mencioné ahora acá, en un barrio de Caracas. Él siempre fue un muchacho de gran corazón, noble, todavía lo es, ya no es un muchacho. Pero era tan travieso. Así dicen en su país, travieso. ¿Qué significa? En Venezuela decimos travieso. ¿Quiere decir eso? Tremendo, tremendo, muy tremendo. Pero con cosas sanas, no eran cosas malas, eran travesuras. Y en la zona él era muy popular. Y la gente lo quería, a pesar de su travesura. Y la gente lo toleraba porque lo quería. Pero Nino no era muchacho, no era un muchacho malo. Practicábamos deportes juntos, basquetbol, béisbol, juntos crecimos. Pero había una cosa que a él le gustaba hacer mucho, que a la gente le fastidiaba. A Nino le gustaba mucho cantar. Pero no cantar durante el día, sino en la noche, cuando la gente estaba durmiendo. Y tenía un vocerón, una voz tan fuerte, que se colocaba en el estacionamiento de la zona donde había varios edificios alrededor y comenzaba a cantar. Y al rato comenzaban los vecinos, no se puede repetir lo que le decían. Nino, anda a dormir, cállate Nino, no tienes oficio Nino. Pero él parece que cuanto más le decían que no cantara, más cantaba. Él me dice que sus preferidas eran, no sé si se acuerdan los de la vieja guardia, un cantante español muy famoso de nombre Rafael. ¿Se acuerdan de Rafael? Todavía está vivo. A él le gustaban las canciones de Rafael y las rancheras. Y Nino comenzaba a cantar. Entonces él dice, un día yo estaba cantando y llegó la policía. Bueno, probablemente alguien llamó. Y yo corrí, pero me metí por una zona, 2 escuelas, un pasadizo, no había por dónde correr, pared. Y el hombre con el arma en la mano, yo tuve que pararme, me llevó a la policía. Me llevaron a un lugar donde había mucha gente, no había capacidad. Me llevaron a otro lugar y entonces en ese lugar sí había capacidad para dejarme preso esa noche. Y entonces el oficial de guardia me dice, ¿y usted por qué está detenido? Y entonces Nino dice, bueno, porque estaba cantando, porque estaba cantando. Entonces el oficial voltea y le dice, a nadie lo detienen por estar cantando. ¿Qué estaba haciendo usted? Y entonces así como muy inocente dice, perdón, yo lo que estaba era cantando. Váyase para su casa, váyase para su casa. Nino se va. No cantó más. Que yo recuerde, no cantó más. Pero el caso es que Nino, las travesuras continuaron hasta un día que, dice él, y eso me lo contó hace muy poco, las cosas comenzaron a tornarse gris en su vida. En el curso de un año, dice él, perdió a su mamá, perdió a su papá, y en la mitad, entre un evento trágico y el otro, ya estaba él casado, perdió su matrimonio. Y poco después perdió su trabajo. O sea, estaba desesperado él. Y dice él que un día, en su casa, no hallaba qué hacer. Y dice que él vio 2 libros. Uno era la Biblia y el otro era un libro llamado El hombre mediocre, de José Ingenieros, quizás suene. José, hombre. Entonces él dijo, ¿qué libro leo? Porque estaba buscando una forma de distraer su mente. Entonces dice, no, esta es palabra de hombre, este libro, voy a leer la palabra de Dios. Entonces decidió leer la Biblia. Entonces, con la Biblia al frente, la abrió donde cayera. Y dice él, la abrí y cayó en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y dice, yo empecé a leer. Entonces leo que el sábado es el día de reposo. Y dice él, esta Biblia está equivocada. No es el sábado, es el domingo. Y entonces, como el papá coleccionaba Biblia, va a buscar otra Biblia. Y entonces, Éxodo 20 también lo consigue. Y ahí lee de nuevo que el día de reposo es el sábado. Y dice, esta Biblia también está equivocada. Y entonces así sigue hasta que dice, no puede ser
que todas las Biblias estén equivocadas. Y entonces, dice él que en ese entonces decide, en ese tiempo ya yo estudiaba, trabajaba como pastor, me busca y entonces empezamos a estudiar la Biblia. Y él comenzó poco a poco a dar como pasitos de bebé. Y poco a poco fue enamorándose más del Señor Jesús, de su evangelio. Y comenzó a estudiar un curso llamado La Fe de Jesús. No sé si se conoce La Fe de Jesús y lo aprendió de memoria. Un día Carlos, mi cuñado, me dice, ¿sabes qué, Nino? Vi a Nino en una plaza pública predicando. ¿En una plaza pública? ¿Cuántos de ustedes se pararían en una plaza pública a predicar el evangelio? Yo no lo haría. En una plaza, sí, con otros allí predicando, en la Plaza Caracas o la Plaza del Venezolano. Y digo, wow, Dios está haciendo maravillas. Dios está haciendo cosas extrañas. Un día Nino se bautiza. Ya después perdimos contacto, yo me vine para acá. Pero él siguió superándose y Dios siguió usándolo. Un día, hace poco, la esposa, Sandra, su segunda esposa, me manda unas fotos. Y yo veo las fotos y digo, oye, ese que está allí, que bautizando se parece a Nino, pero no puede ser, no puede ser. ¿Nino bautizando? Y entonces veo otra foto y otra. Entonces esta estaba de frente, digo, pero ese es Nino. Oh Dios. Me quedé así como que se me hizo un nudo en la garganta, tengo que admitirlo, y creo que los ojos se me aguaron también, y me quedé así, y digo, wow. El título del tema de hoy, las cosas que hace Dios. Las cosas que hace Dios. Nino está bautizando en el barrio, nadie apostaba por él, ni siquiera yo llegué a pensar que algún día él llegaría a ser un predicador del evangelio. No ha ido a seminarios, él estudió ingeniería mecánica, muy brillante con las matemáticas, la física y todo eso, pero nunca ha ido a un seminario y sin embargo, líder de la iglesia, y Dios lo está usando. Porque un día él dijo, heme aquí, envíame a mí. Querido amigo, querida amiga, lo que estoy diciendo no se aplica nada más a la predicación del evangelio. Yo quiero decirte que Dios está listo para bendecir tu vida por completo. Que nadie entienda aquí que quiero que todos seamos predicadores, anda al seminario. No, no ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es pon tu vida en las manos de Dios y Él va a hacer maravilla. Pon tu hogar en las manos de Dios. Pon tu matrimonio en las manos de Dios. Pon a tus hijos en las manos de Dios. Tu trabajo, tus temores, tus angustias, todo lo que te quita el sueño, lo que te preocupa, tus proyectos, tus planes, tus propósitos, jovencitos que están aquí, tu futuro, ponlo en las manos de Dios. Pon en Dios todo aquello que de alguna forma tú no puedes controlar, incluso lo que también puedes controlar, colócalo en las manos de Dios y deja que Él actúe. Tú no sabes qué va a pasar. Porque ya dijimos al principio, Dios es impredecible. No intentes controlarlo. Deja las cosas en las manos de Dios. Haz lo que tu conciencia te indica que es lo correcto. No pidas a Dios que te bendiga mientras vives en pecado. No pidas a Dios que te bendiga mientras estás desobedeciendo en forma voluntaria y consciente un mandamiento. No. No puedes pedir a Dios que Él bendiga lo que Él no puede bendecir. Haz lo que ya sabes que debes hacer. Haz lo correcto delante de Dios. Cuando recibas tu dinerito, no digas, voy a colocar el diezmo, voy a gastar este diezmo y después se lo devuelvo. No, no hagas eso. Aunque tú veas que ese 10% es como mucho y que lo necesitas para tus gastos personales o del hogar, dale a Dios lo que le corresponde. Ese 90, con la bendición de Dios, rinde más que los 100, que el 100% sin la bendición de Dios. ¿Y sabes qué te espera cuando tú hagas esto? Una vida bien interesante. Una vida en que no sabes qué traerá Dios mañana. Tú no sabes cuál va a ser el siguiente paso que Él va a dar.
Pero lo que sí tú puedes decir con seguridad es que una vida en las manos de Dios es una vida maravillosa, una vida que al final da frutos para vida eterna. ¿Hay alguien que en esta hora quiera decir, Señor, yo no sé qué estoy haciendo ahora, pero estoy considerando dar el paso? Y colocándome de pie, Señor, quiero decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Hay alguien que quiere en esta hora decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Hay alguien que quiera decir aún más, quiero colocar mi vida en tus manos? No sé qué me traerá el futuro, pero quiero estar en tus manos, porque el futuro está en tus manos. Quiero colocar mi hogar en tus manos. No hay suficiente comida, pero tú proveerás. Porque la promesa es, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Problemas en tu matrimonio, Señor, aquí estamos, mi cónyuge y yo, en tus manos, porque tú eres el autor del matrimonio, y lo que tú has unido no lo puede separar el hombre. Mis hijos no están aquí, quizás están en la universidad, donde quiera que estén, Señor, están en tus manos. No los pierdas de vista. Y cuando llegue la hora de la tentación, que recuerden las cosas que les hemos enseñado. Y un día no muy lejano, cuando tu Hijo venga en su gloria, oh Señor, que todos estemos juntos allí. Con los santos de todas las edades, con aquellos que tú nos des, a quien traigamos a tu presencia por medio de la predicación del Evangelio, y juntos, en la patria celestial, decir, digno es el Cordero. ¿Digno de qué? De recibir honra, de recibir gloria, honor y majestad, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora hemos escuchado que tú a veces haces cosas extrañas según nuestra mente humana. Pero un día, Señor, entenderemos todo lo que aquí no entendemos ahora. Y entenderemos que todo lo que ocurrió en nuestra vida fue para nuestro bien. Y aquellas cosas que calificamos como insólitas, como extrañas, como raras, de alguna manera estaban diseñadas para nuestra bendición. Nos hemos colocado de pie para decirte que aquí estamos, Señor, listos para ser usados por ti. No somos los más inteligentes, no somos los más capaces, ni tenemos muchos recursos. Pero al igual que William Booth, queremos decirte, te estoy entregando, Padre amado, todo de mí, sin reservas. Úsame pues como tu instrumento escogido, como tú dispongas, a la manera como tú lo hagas, donde tú quieras y como quieras, pero que sea para la honra de tu nombre. Por Jesús lo rogamos. Amén.